Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Recordarles como siempre las redes sociales, agradecerles por el tiempo, como siempre les digo. Recordarles que estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast y las principales plataformas de podcast en audio y en video también. El día de hoy, un tema, como siempre les digo, que me agrada, me apasiona, me gusta muchísimo, y es el tema de la biotecnología. La biotecnología es un término que se acuñó hace ya un tiempo bien prolongado, no sé, principios del siglo XX, podríamos decir hasta final del siglo XIX, pero ha tenido pues su boom en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos, obviamente, y también a muchas películas que nos muestran pues estos avances biotecnológicos con posibles desenlaces apocalípticos, que es muy común ahorita ver este tipo de intervenciones de el cine que en ocasiones muestra pues unos desenlaces bastante complejos de estas situaciones, pero pues a los que yo realmente no soy tan partidario de esto. Pienso que la ciencia va por un camino que, si bien es incierto, no podemos pensar que siempre va a ser pues de lo peor y va a llegar Skynet con su inteligencia artificial y se va a apoderar del planeta. No creo mucho en esto. Entonces pues nada, eso es un tema que me agrada mucho, pero voy a hacerlo asociado un poco a la biotecnología respiratoria. Voy a enfocarme un poquito, voy a hablar de unos ítems muy cortos relacionados con esta biotecnología respiratoria, y ya ustedes, como siempre les digo, la intención es que se vayan de aquí con las ganas de explorar y con más dudas que certezas, porque es que esa es la idea de este episodio o finalmente de este espacio. Si quieren profundizar, información hay por toneladas. Aquí yo lo que busco simplemente es hacer un acercamiento a la diversa cantidad de temas. A ver, 10 minutos, 15 minutos, 20, 30 de un episodio. Es muy complejo profundizar en un tema. Siempre le digo a las personas más cercanas, si uno quiere profundizar y quiere ser experto en un tema, hay que comer libros y hay que ir a otro tipo de consultas. Esto puede ser una consulta inicial. Entonces, como siempre les digo, ¿por dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar por el principio, vamos a arrancar por definir qué es la biotecnología. Bueno, hay muchos términos. La OCDE tiene una definición, en cantidad de plataformas y de autores van a encontrar demasiadas, pero a grandes términos, biotecnología, siempre nos enseñan muchas veces en ciencia a desglosar estas palabras en, ¿cierto?, en puntos o en sílabas o en vocablos. Bueno, aquí un lingüista me puede dar 10.000 clases de estas, pero ustedes entienden a lo que yo me refiero. Básicamente bios es vida, tecnología pues tecno, ¿cierto?, técnica, y gia habla de ciencia. Entonces es una ciencia en la que se aplica una serie de técnicas, ¿cierto?, y se estudia a profundidad. Una versión o una definición mejor podría ser que es cuando utilizamos seres vivos, por llamarlo así, o vida asociada, ¿cierto?, a técnicas ingenieriles, llámense con principios básicos como la matemática, la biofísica, la ingeniería genética, la informática, bueno, fisiología humana, fisiología vegetal, fisiología animal. Es una cantidad de mezclas y de cosas que se unen aquí, pero básicamente es cuando esto se estudia y se ejecuta para realizar determinados procesos, ¿cierto? Procesos que animados o inanimados, pero que involucren seres vivos, por decirlo así, porque hablamos de bio, es algo vivo. No hay que confundirlo con la ingeniería genética, que es otra película. Las definiciones hay por montones, ustedes las pueden encontrar por ahí, pero básicamente es aplicar estas ciencias ingenieriles, por lo general, principios de matemática, física, biología, química y demás, a la vida. ¿Para qué? Para modificar, y aquí es donde empieza el rollo, ¿no? Modificar o intervenir o mejorar. Bueno, aquí es donde todo el mundo se pone un poquito y empiezan los dilemas éticos que son de nunca acabar y que son válidos, obviamente, y que hay que tenerlos, porque ya la ciencia nos ha enseñado que cuando no se tienen este tema de discusiones pasan cosas espantosas, o si no, pregúntenle a los nazis, pues. Entonces es muy complicado este tema de la biotecnología.
en cuanto a, me refiero al llegar a un compendio y entender si es que tan bueno sea y hasta qué punto puede ser bueno, ¿listo? Entonces hay que tener unos ítems muy importantes antes de hablar de biotecnología, porque siempre vamos a hablar de que de manipulación, ¿cierto? De meterle mano a la vida, de lo que el creador o la madre naturaleza o la Pachamama, dependiendo de lo que usted crea, hizo, ¿cierto? Y el hombre, el humano, va a meter su mano ahí. Entonces hay que tener en cuenta que, uno, el dogma central de la biología celular y molecular, que la cual es la que nos habla que, vamos a hablar que el ADN tiene las instrucciones para crear proteínas, ¿cierto? Y es una secuencia de cosas que es ADN, ARN, proteínas. ¿Esto qué? Un proceso de replicación, transcripción, traducción, que desemboca en la producción de proteínas. Este proceso es muy bonito, es muy lindo. Involucra una cantidad de cosas impresionantes. Ese tema de que esta doble hélice de ADN se abra, ¿cierto? Se desprende, involucra una cantidad de enzimas como la ADN polimerasa, la helicasa, que es la que rompe, y que la hedra, ¿cierto? De la doble hélice, donde están unidos por estos nucleótidos o estas bases nitrogenadas, mejor, ¿cierto? ATCG, adenina, timina, guanina, citosina, y es donde este ADN se abre y se generan unas copias exactas para que estas mismas copias exactas se sigan creando proteínas. Aquí yo lo digo aquí a vuelo de pájaro, pero pues es un proceso muy bonito para que, si quieren, busquen lo que es espectacular. Es muy chévere, pero es muy importante tener en cuenta y tener muy claro este proceso en el momento de hablar de biotecnología, porque finalmente siempre estamos, o principalmente estamos hablando de ir a la manipulación más básica, y cuando hablamos de manipulación más básica hablamos de ADN, ¿cierto? Entonces esta biotecnología se divide en 6 ramas, que está dividida por unos colores, ¿cierto? Tenemos la verde, que habla pues de, aquí mi amiga, la plantita, ¿cierto? Hablamos de lo vegetal. Tenemos el color amarillo, que se divide o es una subdivisión que nos habla de lo que es alimentos y nutrición. Tenemos el color blanco, que nos habla de principios industriales. Esto es biotecnología aplicada a la industria. Tenemos el color gris, que es al medio ambiente, ¿cierto? Tenemos el color azul, que obviamente es a los mares y a los océanos, y el color rojo, que es a lo que nos compete un poquito más a nosotros, los que estamos involucrados en salud, que es el que es aplicable a la medicina. ¿Listo? En la medicina, la biotecnología se aplica en cantidad de cosas, medicamentos, pero principalmente se está trabajando en ¿qué? En enfermedades, ¿cierto? Enfermedades. Yo voy a hablar puntualmente de 2, básicamente, que son el EPOC, que es una enfermedad muy conocida en el ámbito respiratorio, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente causada por exposición a tabaco en países de Latinoamérica, Asia, o por decirlo así, no le digamos de subdesarrollo, en vías de desarrollo, suena más bonito, es un término que utilizan para que no suene tan maluco, pero bueno, aquí ustedes entiendan lo que yo les digo. Y también en estos países en vías de desarrollo se da por exposición a humo de leña. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente hay lugares en los que todavía no hay cobertura de gas natural y electricidad y demás, y pues obviamente se deben utilizar estas técnicas ancestrales pues para manipular el alimento, que son con fuego y con biomasa y una cantidad de cosas que finalmente generan una cantidad de vapores y humos que van a lesionar el parénquima pulmonar. Entonces, en el EPOC, la biotecnología, ¿cómo se utiliza? Se está utilizando con la inserción de células madres. Este término de células madres es muy conocido. Hemos hablado de él en muchos lugares, no aquí en este espacio, sino en cantidad de películas, documentales, papers. Bueno, en todo lado se habla de células madres, y básicamente la célula madre, ¿qué es? Pues una célula primordial, primigenia, por decirlo así, es un término mío. Y de ahí, de esta célula, se desprende la creación de nuevas células para, finalmente, hablando del EPOC, que es reparar el epitelio. Porque normalmente el humo de cigarrillo o el humo lo que genera es una lesión constante. Entonces, ¿qué pasa? Este epitelio se tiene que estar reemplazando y regenerando. Obviamente, hay un momento en el que la matriz celular se daña, se desordena esto, y desafortunadamente el pulmón pierde su propiedad elástica, ¿cierto? El famoso efisema y demás.
y al perder estas propiedades elásticas o de volver o de retracción, volver a la posición original, el pulmón básicamente hace esto, pero cuando pierde esa capacidad se queda en una posición estática, hay una pérdida de volúmenes y demás, y finalmente esto lo que genera es que haya un deterioro en la salud en general. ¿Qué pasa? En la terapia génica con células madre lo que se busca es que este efisema se revierta y el pulmón pueda volver otra vez a recuperar esta propiedad. También en fibrosis pulmonar idiopática y demás, que básicamente pasa lo mismo, el pulmón se pone como una esponja súper tiesa y es muy complicado. Importante aquí que manipulación genética, tener claro el dogma central de la biología celular y molecular, y otro ítem importante que lo voy a mencionar ahorita al final. Otra enfermedad en la que se trata muchísimo el tema de biotecnología es en la fibrosis quística, que si bien es una enfermedad no muy común, afortunadamente, es una enfermedad que los que desafortunadamente la padecen, pues es muy complejo, es una enfermedad que limita la expectativa de vida bastante, una limitación en la eliminación o secreción o, a ver, le podemos decir en el procesamiento del cloro, gracias a una deficiencia pancreática que genera principalmente, sus principales síntomas van a ser respiratorios. ¿Y esto por qué? Porque van a producir unas secreciones muy adherentes que son de muy difícil manejo. Esto desafortunadamente es una lesión de un gen que es el CFTR, que es un gen que está en el brazo largo del séptimo cromosoma, que desafortunadamente muy pocas personas lo tienen, pero los que padecen, como ya lo acabo de mencionar, es muy difícil, secreciones súper adherentes, súper adherentes, que requieren de terapia respiratoria de por vida, con todas las técnicas de higiene bronquial que ustedes se imaginen. Esas se le aplican al paciente con fibrosis quística, pero esto también es genético, y aquí la biotecnología, se está trabajando. Ojalá estuviese yo trabajando en eso en estos momentos, en algún momento lo haremos, así será, pero se está trabajando en la manipulación de este gen para revertir esta lesión, revertir este problemita tan sencillo y tan básico de este gen, para que se pueda metabolizar de una forma mejor el cloro, ¿cierto? Se produzcan proteínas que generen una mayor viabilidad o un mayor procesamiento, un mejor procesamiento de este cloro. Acuérdense lo que les digo, el dogma central, ADN, ARN, proteína, aquí también va lo mismo. Entonces lo que se está intentando es revertir esto mediante la biotecnología. El dogma central es muy importante, pero ¿cómo se llega a corregir genes? ¿Cómo se llega a corregir estos genes? Estos genes se llegan a corregir aquí estamos hablando de fibrosis quística, y hablamos de una técnica que se llama el CRISPR, ¿cierto? Es muy famoso, como muchas cosas en ciencia, fue una serendipia, ¿cierto? Estaban investigando unas otras cosas por allá, revisando unas vainas por allá, de unas sales en unos lugares remotos, identificaron esto, después se dieron cuenta que en bacterias y virus el CRISPR es un método que funciona para defenderse, de autodefensa de las células de virus y bacterias, y después se identificó que se podía aplicar esto en la edición genética. El rollo es un poquito largo y complejo, pero básicamente lo que siempre se explica es que lo que se hace es que se utiliza una técnica, el CRISPR, ¿cierto?, con una enzima que es la Cas9, y esta Cas lo que hace es cortar el ADN, ¿cierto? Y lo que hace es que corta, se quita el pedazo malo y se pone el bueno. Eso suena súper sencillo, ¿no? Pues esto suena cortar y pegar. No, aquí hay que llegar con una guía de ARN. Esta guía de ARN marca el lugar donde está la lesión. Ahí mismo después se tiene que llevar esa parte de ese ARN para que se pueda producir ejecución de este nuevo gen. Entonces no es tan sencillo como suena, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en biotecnología, lo que básicamente quiero que se lleven es que hay cosas muy importantes, que son el dogma central de la biología celular y molecular y el CRISPR. Sin estas dos sería muy complicado poder entender o poder entrar a este mundo maravilloso de la biotecnología, hablando en la salud y puntualmente en la salud respiratoria.
Dilemas éticos de estos, todos, obviamente, porque es ingresar y manipular lo más básico que tenemos, que es nuestro ADN. Entonces, aquí se han forjado una cantidad impresionante de dilemas éticos con justa causa, porque uno, pues, ¿quiénes van a tener acceso a esta tecnología, no? Entonces siempre vamos a películas como Gattaca, ¿cierto? Es un clasicazo de esto, se las recomiendo. Si quieren de pronto ver una forma o una perspectiva de esto, en la que pues básicamente dice, bueno, ¿quiénes tienen derecho a esta manipulación genética? Y pues finalmente siempre que las élites poderosas y que controlan el mundo y demás. Entonces se genera este dilema ético ahí. ¿Hasta qué punto se va a manipular? ¿Cierto? Esto, aquí estamos hablando de el área de la biotecnología, pues color rojo, por decirlo así, en la clasificación que es en salud y medicina, pero también esto se aplica para aquí los verdecitos, ¿cierto? Entonces, ¿hasta cuándo esto puede generar lesiones en la flora y también obviamente en la fauna? Porque también se puede, obviamente, animales y plantas. Entonces, ¿hasta dónde esto puede afectar el equilibrio de nuestro ecosistema? En medio ambiente también se está trabajando y bueno, ¿hasta qué punto podría esto ayudarnos con el cambio climático y demás temas que hemos mencionado mucho aquí? Pero ¿hasta qué punto podemos avanzar con esto? Bueno, hay una cantidad de dilemas y de cuestiones éticas que se tienen que trabajar, pero lo cierto es que ya se está trabajando en ella, es una realidad, ya no es de ciencia ficción, ya no es de las películas, hay laboratorios que están haciendo esto. Entonces aquí el llamado es para que conozcamos esto, entendamos qué está pasando y por qué no, como siempre digo, levantar la mano, acercarse y poder trabajar en esto, salir de esta área en la que pronto simplemente pues aportamos desde ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? No, conozcámoslo, ingresemos, profundicemos, conozcámoslo un poquito mejor y por qué no trabajemos en ello para saber y hablar de primera mano de qué tan bueno o qué tan malo sea. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les quería decir el día de hoy. Recordarles mi nombre, Carlos Valencia, terapia respiratoria hispano, BioResp. Y nada, nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, activar notificaciones y demás para poder llegar a muchas más personas y poder generando más contenido. Nos vemos. Chao.